Hola queridísimo amigo, estamos aquí listos, prontos con la espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos, ¿verdad? Hasta lo más íntimo del corazón del hombre. Hoy vamos a tener, a través de la luz de la palabra de Dios, vamos a tener un mensaje poderoso, que es el mensaje del sello de Dios y de la marca de la bestia. ¿Ok? Hoy en día, cuando se habla de la marca de la bestia, ¿no? Las personas se han inventado de todo, ¿ok? Y como ustedes saben, este canal tiene el propósito de enseñarles a ustedes la sola palabra de Dios que viene de la sola escritura, ¿ok? Entonces, a la luz de esto, nosotros podemos discernir cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto, desechar lo malo, acoger lo bueno, ¿ok? Y eso es importante, es importante. Hoy en día, como les digo, hay muchas teorías que a la gente hace confundir. Hoy en día, el mundo está prácticamente dividido en tres grupos, se podría decir, ¿no? ¿Ok? Entre los que creen en Cristo, entre los que no creen en Cristo y entre los indecisos. Pero a la luz de la palabra de Dios, ¿ok? A la luz de la palabra de Dios, van a ser solamente dos grupos, ¿ok? Los que creen en Cristo y tienen el sello de Dios, y los que no creen en Cristo y por tal motivo, ¿qué cosa? Tienen la marca a la vez. No va a haber aquí un tiempo para decir, o un espacio para los indecisos. No. Va a ser todo correctamente. Jesús de él dirá, no, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú puedes creer como no puedes creer en esto, pero a la final de cuentas esto se va a cumplir porque es palabra de Dios. Y Dios no miente. El ser humano miente, ¿ok? Pero Dios no miente. Y Él dice que todo puede pasar, pero sus palabras no va a fallar ni una jota ni una tilde. Y es tan importante este tema que a la final tú tienes que descubrir, ¿no? Si a la final de estos videos que vamos a ver, de este video, tú vas a descubrir si estás marcado con el sello de Dios o si vas a tener la marca de la bestia, ¿ok? Y la Biblia da las consecuencias, cuál es el resultado final para el que tiene la marca de la bestia. Y también dice cuál es el resultado final para el que tiene el sello de Dios. Y es por ese motivo que quisiera que pongas atención. Brevemente regresamos después de este canto de alabanzas de introducción para que fortalezcas tu espíritu y para decir, ok, aumentanos nuestra fe, ok, a través de la palabra de Dios, ok. Espera un momento. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén. Hola queridísimo, gracias por haberme esperado. Vamos a ver entonces en 2 de Timoteo, el capítulo 2, del versículo número 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de maldad. Dios conoce a los que son suyos. Yo no sé si, por ejemplo, tú has estado en una sociedad agrícola, ¿ok? Donde hay varias vacas, tienen ahí, ¿no? ¿Ok? El ganado. ¿Y qué es lo que hacen? Muchos señalan, ¿no? Con su marca. Lo señalan y dicen, este me pertenece, ¿ok? Y así, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, usan también el arete para diferentes vacas en diferentes lugares, ¿no? Para poder identificar quién es el propietario de tantos animales, ¿no? Sobre todo cuando se mezclan muchos animales, ¿no? Ok, pero yo antes que poner este ejemplo, quiero poner el ejemplo de lo que vi con mis hijos, ¿no? Por ejemplo, ahí
en Sicilia, en Sardeña se ven, ¿no? A veces hay los pastores que tienen muchas ovejas, ¿no? Los pastores de los campos, ¿no? Una vida agrícola, una vida propio que cuidan los animalitos, y a veces entre los dos pastores se unen y las ovejas también se unen entre ellos todos y se mezclan. Y entonces uno que no sabe seguramente se preocupa, dice, ahora, ¿cómo van a ser los pastores para saber identificar cuál es la oveja de quién? ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que cuando ya ellos se dividen, ya se despiden, después de haber conversado, dialogado entre los pastores, se dividen, cada uno de ellos llama a su ovejita y la ovejita, ¿ok?, conoce la voz de su pastor, y entonces, ¿qué pasa? De inmediato, en forma automática, se van dividiendo y van siguiendo cada uno a su pastor, sin que haya confusión, sin que haya... Y ese es el ejemplo bonito, porque Jesús, él dirá, no, y yo soy el buen pastor y tengo mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ok, entonces a la luz de esto, yo quiero que tú sepas, es verdad que la palabra de Dios nos dice que Dios conoce a los que son suyos, y dice, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, y entonces aquí ya está hablando que Dios conoce a quienes son suyos, pero también nos exige, nos dice, nos aconseja, ok, que nos apartemos de maldad. Hay algunos que de inmediato, ¿no? Hay iglesias que cogen un texto y, como ya se dice, ¿no?, un texto sin un contexto es un pretexto. Hay algunos que enseñan solamente una partecita de la Biblia y de ahí ya sacan doctrinas y comienzan a enseñar falsedades a las personas, ¿no? Y entonces eso está mal. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, tú vas a descubrir, ¿no?, en este mundo que existe entre el sello de Dios, la marca de la bestia, y que se han hecho de todo, ¿ok? Y se han inventado tantas cosas que da hasta miedo, terror, ¿ok? Ahora tú vas a ver a la luz de la Escritura el mensaje, el evangelio, las buenas noticias que Dios te da, ¿ok? Pero para poder identificar el sello de Dios, tenemos que saber discernir bien en el contexto propio exegético de toda la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos quiere decir sobre el sello de Dios. Por ejemplo, aquí en Efesios 1, del 13 al 14 nos dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Okay? Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Okay? Acá nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero ¿y a quién sella el Espíritu Santo? ¿A quién sella? Entonces, es por eso necesario entender a la luz de la Escritura qué es el Espíritu Santo. Y ya de paso te digo, anda y ve también los otros videos donde estoy aprofundizando sobre todo sobre la Trinidad. Ahí estoy especificando, ¿no?, qué es el Espíritu Santo. Pero por ahora voy a hacer un breve resumen, ¿no? Dice en Juan 16, del 8 al 13, Jesús, antes de irse, él nos dice, y cuando venga Él, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Mire de qué convencerá: de pecado, de justicia y de juicio. Esas son las tres misiones del Espíritu Santo: convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Algunos dirán, sí, el pecado, ¿qué es el pecado? No es solamente hacerlo mal. Ok, hemos identificado a la luz de la Escritura, en el capítulo que se llama la ley de Dios, que el pecado, ¿qué es? El pecado es la violación o la transgresión de la ley. Ok, cualquiera de los mandamientos que tú transgredes, estás cometiendo pecado. Y la Biblia dice que el salario del pecado es, ¿qué cosa? Es la muerte. Pero cuando se refiere a la muerte, no es la muerte primera, ¿ok?, sino que es la muerte eterna, que también lo vamos a estudiar esto, ¿ok? Pero para que sepas, ¿no?, ¿ok?, que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ok, hablando del Espíritu Santo, ahora dice el Espíritu de verdad, ok, ¿qué hace? Él os guiará a toda la verdad. Imagínate, y habla no al singular, habla propio al plural, toda la verdad, toda al singular, como el Dios trino, ¿no? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un Dios único. Toda la verdad. Hay muchos pilares de la verdad. Y hemos dicho los pilares de la verdad cuáles son, ¿no? La verdad de Dios, la verdad del Hijo, la verdad del Espíritu Santo, la verdad de los 10 mandamientos y la verdad de la palabra de Dios. Cualquiera de esos pilares cae, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cae toda la verdad. Y el Espíritu Santo, Él dice que los guía a toda la verdad.
¿ok? Si hay una iglesia que dice, no, 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 aquí aceptamos toda la verdad, menos el pilar, por ejemplo, de los 10 mandamientos, eso era para los judíos, eso ya era para el tiempo de antes, de eso, ya ahora no tenemos que, ahora somos salvos solamente por gracia y hay que vivir tranquilamente transgrediendo la ley, no hay problema. Entonces ahí está haciendo caer un pilar de la verdad. Esa iglesia prácticamente, si es esa tu iglesia, yo te aconsejo que salgas de ahí de esa iglesia, ¿ok? Y busques, dile a Dios, a tu buen pastor, dile, Señor, muéstrame tu iglesia. Y tú escucha la voz de Dios y sigue al buen pastor, ¿ok? Mi papá ha cambiado varias iglesias, varias denominaciones religiosas. No tienes que tener miedo de cambiar eso. No puedes decir, ay, la iglesia, es que la iglesia me salva. No, la iglesia no salva a nadie. Cristo es quien salva a las personas. Es Jesús el Salvador. ¿Ok? Y de ahí hay una invitación, incluso en el libro de Apocalipsis, cuando Dios dice, no, que si hay personas que están practicando el pecado, la Biblia dice, apártate de ahí y no seas partícipes de los pecados que comete ese grupo religioso, esa denominación. Por más antigua que sea una denominación religiosa, tú tienes que estudiarla todo a la luz de la palabra de Dios para ver si esa iglesia sigue los parámetros que vienen indicados en la Biblia y si es que esa iglesia no contradice lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. ¿Ok? Porque el enemigo de Dios hace eso, contradecir lo que Dios dice, o hablar tan bonito que parece que es la palabra de Dios, así como la serpiente antigua, ¿no? Pero en realidad es una falacia, es una mentira. Y ahora dice, el Espíritu de verdad os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Ok? En Hechos 5:32 nos dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Aquí está ya, esto es importante. ¿Ok? ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? A los que lo obedecen. ¿Ok? Si hay una cierta iglesia, un cierto grupo determinado de personas que dicen, no, es que yo soy un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Pero es un desobediente, está practicando el pecado, no observa la ley de Dios, tienes que poner la firma de qué cosa, de que esa persona no es de Dios, no es de Dios. Y cualquier cosa, incluso hasta los milagros que opera, ¿ok? No son obras de Dios, ¿ok? Son obras del mismo maligno, son obras del mismo diablo, ¿ok? Entonces eso, pero tú dirás, pero ¿cómo? ¿Dónde está esa base? En Mateo, ¿qué nos dirá Jesús? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho obras poderosas, hemos sacado demonios, hemos hecho tantas cosas. Y Dios les dirá, yo no les conozco, apártense de mí, obradores de iniquidad, de maldad. ¿Ok? Así que no todos los milagros, ¿ok? Vienen de Dios. Vienen también del príncipe de este mundo, el diablo, el enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces tú tienes que ahí ya estar atento y decir, bueno, entonces Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. ¿Ok? Yo, por ejemplo, en estos últimos días recibí un mensaje, ¿no? Que recientemente fueron santificados 2 personas más y ahora hay un santo, ¿no? ¿Ok? Y yo digo, a la luz de la palabra de Dios, si la Biblia dice que los muertos no saben nada, ¿cómo es que ahora para poder ser catalogado, o sea, para ser canonizado una persona, ¿no? Y declarado santo, ¿ok? Por el dirigente de esta iglesia, ¿ok? Recién hicieron a 2 personas, ¿ok? Canonizaron, ¿no? Pero si la Biblia dice que ellos no pueden interceder por nosotros, no pueden orar por nosotros, no saben nada, los muertos, pero vamos a estudiarlo, eso también en la palabra de Dios. Pero si la Biblia me dice que no saben hacer nada de eso, ¿cómo es que para poder ser declarados santos, tienen que haber cumplido al menos 2 milagros después de muertos? ¿Ok? Entonces, te dejo a ti esa. Yo sé que para algunos, eso te lo digo con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño. Ok, mi función aquí no es denigrar tu fe, ok, u ofenderte. No, simplemente es ponerte las cartas de la palabra de Dios adelante, ok, y sepas tú que tú tienes que saber elegir, ok. Pero la Biblia dice que aquí Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Si tú no estás obedeciendo, eres un desobediente, ok, eres un desobediente. Y los desobedientes no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso nos dice Juan. Ok, en Juan 16:7 nos dice también, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Eso dice Jesús, ¿ah? Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, o sea que el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Ok, entonces, ¿quién es el representante? Ok, en otras palabras, el representante de Dios, de Cristo aquí en la tierra. Ok, si tú me das el nombre de una persona, o hay una persona, ¿sabías tú que hay un dirigente religioso que él dice, yo soy el vicario? Ok, el representante de Dios en la tierra. Esa es una de las peores herejías, las peores blasfemias,
¿ok? Que puede ser. Y esta persona incluso se hace llamar Padre, o se hace llamar Santo Padre, cuando la Biblia dice que no llaméis espiritualmente a nadie Santo Padre y tanta cosa así por el estilo, porque el Padre es Dios, es uno solo, ¿ok? Peor aún, si este Santo Padre te coge y te dice, te absolvo los pecados, te perdono. Nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios, ¿ok? Entonces, tenemos que estar atentos a todo esto, ¿ok? ¿Quién es el representante de Dios y de Jesús según la sola palabra de Dios? Según la Biblia, el representante de Dios y de Jesús en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Él es. ¿Por qué? Porque hace parte de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? ¿Ok? Jesús afirmó que el Padre enviaría al Espíritu Santo en su nombre para enseñar, recordar sus palabras y guiar a los creyentes a toda la verdad. ¿Ok? Además, el Espíritu Santo intercede por los creyentes y los ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres o de la iglesia. ¿Ok? Sin embargo, también se menciona que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿ok? Y que los creyentes actúan como embajadores de Cristo, representando su mensaje al mundo, ¿ok? Entonces, según la palabra de Dios, según la sola escritura, según la Biblia, ¿ok? Llamar a un dirigente religioso, representante de Dios en la tierra, ¿qué es? ¿Ok? Es una herejía, es una herejía. ¿Ok? Según la doctrina de la sola escritura, o sea que la sola palabra de Dios, ¿ok? Como una autoridad, única autoridad suprema en materia de fe, llamar a cualquier líder religioso representante de Dios en la tierra no tiene fundamento bíblico y se considera un error doctrinal serio, muy serio, sea para aquel que se hace llamar, sea para aquel que lo llama de ese modo, ¿ok? Desde la perspectiva protestante evangélica, desde la perspectiva bíblica solamente, ¿no? Solo Jesucristo es la cabeza y mediador de la iglesia, ¿ok? Y ahí te dejo los textos bíblicos para que tú vayas y aprofundices esto, ¿ok? Y el verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo, a quien Dios envió para guiar y enseñar a los creyentes. En 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. O sea que tú no tienes necesidad de orar a nadie, ¿ok? Sino solamente a Dios en el nombre de Jesús, ¿ok? Basta de estar poniendo ahí a la mamá de Jesús o a algún santo, a alguna persona para decir intercede por nosotros. No, 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 no. Ese es uno de los errores más terribles que hay, ¿ok? Si tú quieres saber bien esto, anda y estudia el tema sobre la doctrina de la oración y la fe. Ahí estoy profundizando más esto, ¿verdad? En Juan 14:26 y también 16:13 dice, el Espíritu Santo guía a la iglesia, no guía a un hombre, ¿ok? A la iglesia guía al Espíritu Santo. En resumen, entonces, según la Biblia, la herejía es la elección consciente de enseñar, creer o practicar doctrinas que se oponen a las enseñanzas fundamentales de Jesús escritas en la Biblia, ¿ok? Poniendo en riesgo la salvación y la unidad del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es la blasfemia? Es una ofensa grave, ¿okay? Contra Dios, que involucra desde palabras irreverentes hasta la negación deliberada de la obra y la persona divina, especialmente contra el Espíritu Santo, que es considerada, ¿qué cosa? Imperdonable, pero si se mantiene sin arrepentimiento, ¿ok? Nosotros vamos a ver aquí un ejemplo en el libro de Hechos. Nos habla sobre la historia de Ananías y Zafira. Y miren ustedes, es una historia un poco triste, ¿ok? Dramática, pero para que ustedes sepan cuál es la seriedad sobre el mentir al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo no se le puede mentir, es Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Mira, habla del Espíritu Santo y ahora dice, has mentido a Dios. ¿Ok? Al Espíritu Santo. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la mujer de Ananías, ¿no? Ok.
no sabiendo lo que había acontecido, no sabía lo que el esposo ya había muerto, ¿no? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tú te imaginas tú, ok, que es tremendo, ¿no? Si hoy el Espíritu Santo estuviera así de ese modo y como un ejemplo era aquí para todos aquellos que vendrían después, ¿no? ¿Te imaginas tú ahora que en la iglesia diga, si tú, por ejemplo, estás devolviendo a Dios lo que le pertenece y tú estás robando por ahí algo y ese rato que dices mentiras mueres? ¿Ok? Imagínate cuántos muertos habíamos en la iglesia, ¿ok? Pero sin embargo aquí, este texto aquí nos está enseñando de que hay que obedecer a Dios. No hay que mentir. No hay que mentir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, justicia y juicio. Estamos diciendo esto, ¿por qué? Porque, ¿por qué hablamos del Espíritu Santo? Porque nos habla que Dios sella con el Espíritu Santo a quienes son suyos, ¿ok? Pero, ¿quién es el que tiene el Espíritu Santo? No es solamente decir así, no, imaginariamente, yo tengo el Espíritu Santo. No, hay que obedecer. ¿Y qué hay que obedecer? Hay una característica plena, propia, que Dios pone su sello, ¿ok? Pero hay que obedecer ese sello, hay que reconocer ese sello, ¿ok? Aquí, por ejemplo, hay algunos que cogen ese texto bíblico, verán, en Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Esto sucedió después que Jesús resucitó. Dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, o sea, el día domingo, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Okay. En ese caso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Okay. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, miren lo que les dice. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no les se los perdonen, no les serán perdonados. Y hay algunos ahí, sobre todo aquellos que dicen, no, nosotros podemos absolver los pecados de las personas, no, perdón. Ok, quiero que veas aquí este texto. Por eso digo, no, que un texto sin un contexto es un pretexto. Quiero que tú identifiques que aquí Jesús, Él está enseñando acerca del perdón, pero en el ámbito divino, en el ámbito, no que él o esa determinada persona haya tenido el poder de Dios para perdonar el pecado de alguien, ¿ok? Miren lo que dice aquí este texto para que ustedes entiendan mejor. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos que trajeron al paralítico, ¿no? Dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y miren los enemigos, los que sabían la palabra de Dios, ¿no? Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Se ves qué es la blasfemia? ¿Ok? ¿Qué dice? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ahí está, el Hijo del Hombre, o sea que Jesús tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ok, en resumen entonces, no, solo Dios puede perdonar efectivamente y limpiar el pecado. Ok, si todavía quieres profundizar más de este tema, anda y mira el video que hablo sobre el perdón de los pecados, ¿verdad? Ok, Jesús tiene autoridad divina para perdonar pecados porque es Dios hecho carne. A los seguidores de Jesús, por ejemplo a los apóstoles, ¿no? Les fue dada una autoridad espiritual para declarar el perdón divino a aquellos que aceptan el arrepentimiento y fe como un ministerio en la comunidad creyente.
No que Él perdone en el nombre de Dios, ¿no es cierto? No, eso está completamente, porque solo Dios puede perdonar, ¿no? Esta autoridad no significa que los hombres perdonen pecados independientes de Dios, sino que son intermediarios al proclamar, solamente proclamar el perdón que Dios otorga. Por lo tanto, el perdonar pecados que se da a los hombres es una autoridad espiritual y ministerial para anunciar y administrar el perdón de Dios, no un poder propio para perdonar pecados como Dios los hace. Más claro está, por ejemplo, en 1 de Juan 1:9. Miren lo que dice, por ejemplo, uno de los apóstoles, ¿no?, de Cristo, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ese es el mensaje que sea tú, sea yo y sea cualquier persona puede decir. ¿Qué cosa? Puede decir eso. Muchachos, ustedes tienen que saber confesar sus pecados, pero para eso tienes que saber enseñar qué es el pecado. Y como hemos visto, ¿no?, entre el concepto del pecado, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces tú tienes que enseñar a obedecer la santa ley sin saltarte ninguno de los mandamientos. No como por ahí hay unas iglesias que cogen, dicen que enseñan sobre el pecado, pero son ellos los que oficialmente han quitado mandamientos de Dios, han cambiado los mandamientos de Dios y piensan que están viviendo sin pecado. Están viviendo en pecado y el pecado les pertenece al diablo. Y todavía tienen el coraje, yo diría la arrogancia, de decir, ven aquí a este confesionario, tú confiésame tus pecados, que yo te perdono, yo te absolvo. Eso es la peor herejía que puede existir. No está bien. Nosotros tenemos que hacer lo que los apóstoles enseñaron. Por ejemplo, en Hechos 3:19, miren lo que ellos enseñaron, ¿no?, después de recibir este mandato de Dios para decir, pueden ustedes enseñar sobre lo que es el perdón de los pecados, ¿no? ¿Qué dice Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertidos. O sea, arrepiéntete ¿de qué? Del pecado y conviértete. ¿A qué cosas convierte? A no practicar el pecado. Por eso es que Jesús, a la chica esta que le encontraron, que le iban a apedrear, ¿qué le dijo? No, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Ese es el objetivo de Jesús. Vete y no peques más. O sea, te enseña a que no vivas nuevamente practicando el pecado, ¿no? Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Romanos 8:14 nos dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora que ya hemos aclarado la situación sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo Dios lo da a las personas que le obedecen, que el Espíritu Santo prácticamente es el sello final, que Dios pone en el corazón, en las personas para identificarlos como suyos, pero hay que obedecer. Hay que obedecer y sobre todo hay que obedecer. Si tú te das cuenta en el transcurso de los tiempos bíblicos, ¿no?, la mayor parte de los grandes hombres de Dios han sido siempre tentados con algo que va en contra de la ley. Así les pasó, por ejemplo, a los amigos de Daniel, cuando ese gran poder, ¿no?, el rey cogió y dijo, no, aquí tienen que adorarme a mí o se van al horno de fuego. Y de igual forma pasó con Daniel, o me adoran a mí o qué cosa, o se van al foso de los leones. Y así va a pasar también en los últimos tiempos. En los últimos tiempos va a haber un poder político y un poder religioso que los dos van a formar una imagen que se llama la imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia, ¿qué van a hacer? Así como estos políticos del antaño, del pasado, fueron contra la ley de Dios, ahora también van a ir contra la ley de Dios. Sobre todo de una ley, de uno de los mandamientos que habla del factor tiempo y que Dios dice que esa es la señal. Vamos a identificarlo, ¿ya? Dice entonces acá, dice, ¿por qué Dios pide a los ángeles que todavía no dañen la tierra? En Apocalipsis, ¿por qué dice Dios? No todavía, no dañen la tierra, ¿no? ¿Por qué? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Vientos es símbolos de qué cosa, de guerras, de batallas, símbolos, ¿no es cierto? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ahora ya vamos viendo, ¿no? Tenía el sello del Dios vivo. No es que el ángel tenía el Espíritu Santo, no, tenía el sello. Y ese sello significa qué cosa, que da Dios a los que lo obedecen. Si una persona dice, yo tengo el Espíritu Santo y no recibe el sello de Dios,
es porque ha sido una persona desobediente, porque el Espíritu Santo, Él guía, ¿ok? Pero depende de nosotros si obedecemos o no. Ananías y Zafira, en este caso, en este ejemplo dramático, ¿no? Decían, sí, nosotros estamos aquí, y fingieron, ¿ok? Vendieron la propiedad y entre ellos calladitos, ¿no? Bien dice Pedro, ese dinero podías cogerte hasta ti, ustedes mismos podían cogerse, no tienen necesidad de estarme dando ese dinero a mí o a esta iglesia, pero ellos por hacerse ver, ¿no? Que eran los buenos, bondadosos, generosos, fueron y dijeron, miran, esto es todo lo que nosotros vendimos todas las propiedades y aquí traemos todo el dinero, ¿ok? Pero en realidad ellos se cogieron una parte, trataron de mentir a los hombres, ¿ok? No estaban obligados a dar, pero sin embargo, ¿qué pasó? Como dentro de eso había esas artimañas del error, había ese engaño, había esa maldad de corazón, ¿no? Ok, sucedió que fue una cosa tan triste. Y así va a pasar en los últimos tiempos. Gente que dice, no, es que yo soy cristiano, yo sé, pero no obedecen. Al no obedecer, ok, ¿qué es lo que sucede? Al no obedecer, no vienen marcados con el sello de Dios, ok, no vienen marcados. Y vamos a ver dónde va a ser colocado y por qué va a ser colocado, en qué partes del cuerpo el sello de Dios, ¿verdad? Dice acá, no es un tatuaje, ya les voy diciendo, no es un tatuaje, no es un microchip, así como personas se han inventado, ok, no es una marca que les ponen como al ganado, nada de eso, ¿no? Pero dice acá, a ver, desde el versículo 2, vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño en la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué cosa? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde va sellado? En sus frentes. La Biblia hablará, ¿no? Que la marca de la bestia, eso lo veremos en un estudio posterior, ¿no? Hoy estamos hablando sobre el sello de Dios, para que te quede claro. Y así, sobre la marca de la bestia, lo estudiaremos en el próximo capítulo. La marca de la bestia nos dice que va a ser marcado ¿dónde? En la mano derecha o en el mismo lugar donde vienen sellados con el sello de Dios. Mano derecha o en la frente. ¿Ok? ¿Qué significa la mano derecha? Yo con mis acciones puedo transgredir, desobedecer con mis acciones. ¿Ok? Otra cosa, la frente, prácticamente la sede de los pensamientos. Significa que yo con mi mente, con mi voluntad, ¿ok? Yo con mi conciencia desobedezco, ¿ok? O obedezco lo que Dios nos ordena. O sea, que yo puedo transgredir o obedecer, ¿ok? Sea con mis acciones, sea con mis pensamientos, ¿ok? Y Dios es el que juzga nuestros pensamientos hasta lo más íntimo de nuestro corazón, ¿ok? ¿Dónde se encuentra entonces ese sello que identifica a los hijos de Dios como suyos? Esto es importante porque eso es lo que queremos estudiar, ¿no? ¿Dónde está ese sello que el ángel vino y dice, yo voy a sellar? ¿Dónde está ese sello? ¿Dónde? Ok, la misma palabra de Dios nos da a nosotros la explicación. En el libro de Isaías, el capítulo 8, el versículo 16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ok, o sea, el sello nos dice Dios que ya está ahí. ¿Dónde está? En la ley de Dios, en la santa ley de Dios, en la santa y sagrada ley de Dios. Si tú todavía quieres estudiar más sobre este tema, anda y estudia sobre la santa ley de Dios. Y te vas a dar cuenta ahí que nadie puede cambiar. Nadie, ninguna institución religiosa tiene la autoridad de Dios, ¿ok? Para decir, yo puedo cambiar. Quien lo hace está cometiendo pecado. Es un arrogante, es un orgulloso, que como algunas iglesias, como ya hemos visto, ¿no? Dicen, no, yo tengo el poder de cambiar lo que Dios ha escrito con su propio dedo. Yo. Imagínense, qué terrible. Eso es un tremendo pecado. ¿A quiénes reconoce Dios como suyos entonces? ¿A quiénes reconoce? En 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 4 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o sea que yo conozco a Dios, sé de Dios, ¿ok? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso. Y la Biblia nos dice que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Es mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea que el espíritu de verdad no está en él. El padre de la verdad no está en él. ¿Ok? El hijo de la verdad, que es el hijo también, no está en él. La palabra de Dios, que es la verdad, no está en él. O sea que los 5 pilares de la verdad no están en él. No están en él. ¿Ok? Porque él está negando uno de los mandamientos o toda la ley de Dios. Está negando. Okay.
¿En cuál de los mandamientos se encuentra ese sello de Dios? Eso podemos ver en el libro de Ezequiel 20, de 12 al 20 y en Éxodo 20. Dice acá, y les di también mis sábados, ahí está, mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Ok? Mira, o sea que es verdad, tienes el sello de Dios. Ok, o sea que tienes el Espíritu Santo te guía a toda la verdad, y entre esa verdad está ¿qué cosa? La verdad de los 10 mandamientos, que nadie puede cambiar, nadie puede modificar, nadie puede alterar. Entonces está en ti. Si tú obedeces, ok, estás de paso recibiendo la ley de Dios, estás recibiendo esa señal que Dios selló en su ley para sus hijos. Y ahora nos dice acá que los sábados, ¿y por qué el sábado? Porque el cuarto mandamiento de Dios nos dice, ¿qué nos dice? Ezequiel 20:20, santificad mi sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¿Entiendes? Y en Éxodo 20:8 nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Es un mandamiento de Dios. ¿Por qué nosotros a veces estamos a escoger? Este mandamiento sí, este no. Ok, es como que tú dijeras, ¿no? A ver, esto del sábado está bonito porque nos dice que hay que reposar. Sí, pero ese mandamiento acá no me gusta, eso de no matar. Vamos, es mejor matar nomás, matemos nomás. Tú, si es que fuera así de ese modo, dijeras, ¿pero qué estás diciendo? Si el mismo Dios que escribió, acuérdate del sábado para santificarlo, dice, no mates. ¿Cómo es que tú estás matando? Ok, ahí se te alterarías, ¿no? Pero como se habla de un día, tú ahora menosprecias ese mandamiento. Y dices, no, eso del sábado es para los judíos, eso era para otros tiempos, para el pueblo de Israel. Cuando en realidad la palabra de Dios nos dice, es un pacto entre mí y vosotros, ¿ok? Por vuestras generaciones. Y ya el sábado, si tú no sabes todavía, anda y estudia el tema que hemos estudiado sobre el sábado. Y te vas a dar cuenta que Dios bendijo y santificó el sábado mucho antes del Sinaí, antes de que venga dado el pueblo de Israel, ya con Adán y Eva, que era el representante de todo el mundo, ¿ok? De todo el mundo, del ser humano. Dios bendijo el matrimonio y también bendijo y santificó el día del sábado. O sea que son dos instituciones que Dios bendijo y santificó antes que entre el pecado en este mundo. ¿Ok? Ya lo bendijo y lo santificó. Así que es una locura. ¿Ok? Si tú como persona o si tú como iglesia estás diciendo a la gente, no hay que obedecer el sábado que dice como que era para los judíos. Si los judíos aparecieron siglos y siglos después, ¿ok? De que Adán recibiera el mandamiento del sábado, ¿ok? Entonces, continúa el mandamiento diciendo, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día, o sea que el sábado, ¿no? Ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día del sábado. ¿Ok? ¿Cuál es el día entonces que simboliza la autoridad del poder creador de Dios? Según Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados, aquí se repite lo que dice Éxodo, ¿no? Porque Dios lo bendijo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, o sea que en el día sábado, la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que no me vengas tú ahora con esas ideas, que yo también tenía esas ideas, ¿no? No, que todos los días son iguales, que Dios bendice todos los días, que Dios santifica todos los días. Mentira, ¿ok? Si Dios dice, no, fue el primer día, hizo tal cosa, ¿no? Y fue bueno en gran manera, listo. Ok, pero cuando llega el día sábado, es el único que Dios coge, lo separa, lo consagra y lo dice, es bendito y santo. Ok, es bendito y santo. O sea, y nosotros tenemos que acordarnos de que, por eso el mandamiento comienza diciendo, acuérdate. ¿Por qué? Porque la gente había olvidado.
Ya cuando los esclavos de Egipto, ¿no? Los esclavos de israelitas cuando salieron de Egipto, ellos habían olvidado del día de reposo. Más de 400 años de esclavos se habían olvidado del día de reposo. Claro, estaban ahí a puro latigazo, ¿ok? Como esclavos, obedeciendo, y tenían que trabajar día y noche. ¿Okay? Terrible. Entonces ahora Dios les coge y les da ese regalo. Y dice, acuérdate. ¿Por qué? Porque ya desde hace mucho tiempo, desde la creación mismo, ¿ok? Dios había dado el día sábado para que sea un día de comunión con Dios, un día de consagrarlo. Consagrarlo significa ponerlo aparte. ¿Para qué? Para un uso sagrado, para que tú ahí adores a Dios, ¿ok? Como Él quiere. Es verdad que tú puedes adorar en todos los otros días también, sí, pero el sábado, ¿ok? Está aquí diciendo claramente, eso no te pertenece, eso me pertenece a mí, me pertenece a mí. Así como Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿no? Puedes comer de todos los frutos del huerto, menos de este me pertenece, ¿ok? Ahora Dios está diciendo con el sábado, puedes tú trabajar todos los días, ¿ok? Pero este día no. Este día me pertenece. Y a ti te conviene hacer lo que yo te estoy enseñando, sea con mi voz, sea también con mi Hijo Jesucristo, que Él vino a enseñarnos cómo se guarda el sábado. No vino a transgredir la ley. Porque si tú dices, Él vino y transgredió la ley, ok, estaba cometiendo pecado. Y entonces no podía ser nuestro sustituto perfecto para darnos la salvación. Ok, si quieres aprender más de esto, anda y mira la doctrina sobre el sábado, cómo Jesús guardaba el sábado, ¿ok? Es importante que te quede bien en claro todo esto, ¿ok? Porque aquí estamos hablando sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, recuérdate tú, ¿no? ¿Qué hizo el cuerno pequeño con la ley, especialmente con el sábado? Aquí el cuerno pequeño es un tema que vamos a estudiarlo, ¿ok? Pero aquí nos habla en Daniel 7:25 que será un poder religioso, ¿ok? Religioso, pero dirigido por el mismo diablo, ¿no? Que va a cambiar los tiempos y la ley, ¿ok? O sea, el tiempo que la ley habla, ese va a ser cambiado. ¿Por qué? Porque ustedes saben, nosotros vivimos en un mundo entre un gran conflicto, el gran conflicto entre el bien, Dios, y el mal, el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios va a usar incluso agentes propios suyos satánicos, que son incluso determinadas iglesias llamadas cristianas, pero que sin embargo no tienen nada de cristianismo, ¿ok? Que solamente por la forma en que visten o por la forma en que hablan, creen que ya son cristianos, pero sin embargo Dios dice, yo no les conozco. ¿Y son qué cosa? Son guiados por el mismo enemigo de Dios. Y es por eso que el diablo les recomienda, les habla, les mete, ¿no? Les estimula para que puedan ellos ir en contra de la ley y así hacer caer a la gente. Por eso que Jesús dice, aléjate. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Y hay gente que está tan así, ¿no? Por una cuestión mental, psicológica, religiosa, ¿no? Que está ahí, ay, es que esta iglesia a mí me salva, mis papás son así y han sido así, yo tengo que morirme así. No, ok, Dios por eso te está dando a ti la luz para que tú veas y puedas decidir cuál camino tienes que tomar. Y Jesús dirá, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero tienes que ir a aprender qué es la verdad que Jesús nos está enseñando. No vas a decir, yo amo a Jesús y desobedece. Porque Jesús dirá acá, yo amo a los que me aman. Y yo también, ¿qué cosa? Sé que los que me aman guardan mis mandamientos. El que dice que me ama no guarda mis mandamientos es un mentiroso. ¿Ok? Entonces, interesante esto, ¿no? En Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo. Entonces, este cuerno pequeño, ¿no? Que se presentará, ya está listo, ya está vigente y que ya lo ha hecho. ¿Ok? Ok. Hablará palabras contra Dios. A los santos del Altísimo, o sea, que a los santos de Dios, quebrantará, o sea, que les perseguirá. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Eso vamos a estudiarlo por cuánto tiempo persiguió esta iglesia, llamada así cristiana, persiguió nada más y nada menos de tiempos y medio tiempo, ok, está a simbolizar ahí, ¿no? Los 1260 años de persecución. Eso lo vamos a estudiar luego, pero para que tú sepas que este cuerno pequeño ya desde hace mucho tiempo está activo y ha hecho ya varios cambios, ¿no? Aquí vamos a ver entonces nosotros, según la Biblia, ok, ¿por qué este cuerno pequeño, no? Cumple todos los requisitos, ok, para identificarse como tal, ok. Miren ustedes, ¿no? Esta iglesia es un poder religioso, ¿no? Es identificado por varias interpretaciones bíblicas, especialmente en el libro de Daniel, como el cuerno pequeño, debido a que cumple características específicas que lo distinguen como un poder profético, o sea que Dios ya profetizó, lo dijo antes de que este poder iba a hacer esos cambios.
ok, en el nombre de Dios. Por eso es que Jesús dirá, ¿no? Llegará el tiempo en que estas personas, estos grupos religiosos, ¿no? Pensarán qué cosa, que matándoles a ustedes rendirán un servicio a Dios, pero sin embargo, nada más falso que eso, ok, porque ellos serán guiados por el mismo diablo, no están guiados por el Espíritu Santo. Okay, aunque si dicen que creen en el Espíritu Santo y tanta cosa, han puesto tanto de enseñamientos diabólicos ahí al interno. Y muchos ahí van así como ovejas, mudas y van ciegos, al matadero. Y Jesús dice, no, si eres mi oveja tú, oye mi voz, y sal de ahí, sal de eso que te va a llevar solamente a la muerte. Entonces aquí este cuerno pequeño dice que cumple estas características, ¿no? Que blasfema, persiga a los santos y pretende cambiar los tiempos y la ley. Aquí yo les leo rápidamente lo que voy a hacer. En el futuro voy a profundizar. Ahora les voy a leer solamente las principales partes, pero les dejo ahí. Ustedes pueden parar el video y pueden leer. La primera es que surge de entre los 10 cuernos. Los 10 cuernos, eso también lo vamos a estudiar, son las profecías de Daniel, capítulo número 2, Daniel, capítulo número 7, donde se menciona, ¿no? Que de la gran bestia que hace prácticamente del poder, hace referencia al poder de Roma, surgen 10 cuernos, ¿verdad? Y de estos 10 cuernos dice que después sale un cuerno, que era un cuerno pequeño, y que cuando sale este cuerno pequeño derriba a 3 cuernos, y todo eso sucedió, es magnífico, esto es linda la profecía bíblica, ¿no? Pero este cuerno pequeño hace referencia propio a este poder religioso que ha hecho los cambios en la ley de Dios, ¿no? Y que ahora lo estamos estudiando, ¿no? Que surge de los 10 cuernos, y que dice palabras blasfemas, la blasfemia, ¿saben lo que es, no? Es el decir yo te perdono los pecados, o el decir yo tienes que llamarme Santo Padre, o el decir qué cosas así, que enseña sobre la inmortalidad del alma, o que enseña que el mandamiento de tener ídolos hay que quitarle, que ya eso no está bien, o que enseña que el sábado no hay que guardar, y que hay que guardar otro día de la semana, el domingo, y así, ¿no? Pero estas son las características, 2, habla palabras blasfemas contra Dios. 3, persigue a los santos. Y todo eso se ha cumplido al pie de la letra en esta iglesia. 4, cambia los tiempos y la ley. Ahí está. 5, tiene un reinado limitado. 6, surge del cuarto reino. 7, quitará poder a otros reinos históricos. Esto hemos visto también, ¿no? Pero entre esas cosas que ellos dicen, miren, que ellos afirman, fui a sacar esto es interesante, ¿no? Estos libros, como mencionan, y son libros oficiales, que ellos hablan de este modo, ¿no? Y miren lo que dice este libro que estoy mencionando ahí, ¿no? En 1923 ya declaran esto, miren lo que dice. El domingo es la marca de nuestra autoridad, dice esa iglesia. La iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado por el domingo es prueba de ello. O sea, que ellos dicen, esa es nuestra marca. ¿Te das cuenta que estamos hablando aquí del sello de Dios, de la marca de Dios? Mientras hay un sello verdadero de Dios, la marca de la bestia inmediatamente sale. El hombre. Y el hombre ya por característica el número 6, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿no? Que la Biblia dice que será 666 el número de la bestia. El que tiene sabiduría cuenta nos dirá esto, ¿no? El otro libro, miren, esto fue el 23 de septiembre de 1893. El cardenal Gibbons dice, la iglesia, y ahí está, lee tú, ¿cuál es la iglesia? Por virtud de su misión divina, dice, ¿no? Cambió el día del sábado al domingo. Según tú, ¿es bíblico eso? Absolutamente no. Esos son inventos, pero esa es la marca de la autoridad de ellos. Ahora está en ti, en ti, a la luz de la palabra de Dios. ¿A quién vas a obedecer? ¿Un así está escrito de parte de Dios o un así está escrito de parte de los hombres que contradicen lo que dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 13 del 15 al 17 dice, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque al mismo tiempo que Dios sella a sus hijos con el sábado en sus frentes, ¿qué pondría Satanás a los suyos en el mismo lugar? Y veamos ahora, esto es lo que estamos hablando. Apocalipsis 13 del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Vamos a estudiar esta imagen, cómo se forma, ¿no? De este poder político, de esta iglesia, con el poder religioso, ¿no es cierto? Esta iglesia con el poder político, un poder político, ¿no? Que, bueno, por ahora les adelanto, serán los Estados Unidos, con esta iglesia de acá, ¿verdad? Y dice, esta imagen, ¿no? Para que hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase.
Esto parece que fuera una cosa, ¿cómo les digo?, imposible, ¿ok? Pero Dios lo está diciendo esto en el libro de Apocalipsis y dice que incluso va a ordenar que se maten a todo aquel que no la adora, o sea, a todo aquel que no le obedece a esa iglesia, a los dictámenes, ¿ok?, diabólicos que ha dado esa iglesia. Va a haber esto, ¿no?, de poder, o sea, obedecer. Obedeces a Dios y desobedeces a los hombres, o obedeces a los hombres y desobedeces a Dios. Y tú tienes que estar en uno de esos dos grupos. Ok, yo espero que tú estés en el grupo que obedece siempre a Dios. Ok, y dice, miren lo que hacía, ¿no? Esto es casi imposible que suceda, pero es bíblico y va a suceder. Y está ya sucediendo y todo está ya preparado para esto, ¿no? Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, ahí está, ¿dónde? En la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, miren aquí ya entra propio el factor monetario, el factor de la actividad comercial, ¿ok? Y que ninguno pudiese comprar ni vender. O sea, si no se puede ni comprar ni vender, ¿qué va a pasar? ¿Entiendes? Imagina si tú no compras ni vendes, no puedes comprar. Okay. Pero todo eso, o sea, que el tornillo, ¿no? El perno que se está ajustando, el perno profético se está cumpliendo. Por ejemplo, hay en diferentes lugares hoy en día, ¿no?, que ya con dinero en cash, no se puede comprar. Necesitas propio la tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Con tarjeta, ok, se debe pagar todo eso. En otro lugar ya están haciendo desaparecer el dinero. Ok, y poco a poco todo eso va haciendo, ¿qué cosa? Sí, va manipulándose al punto de que se está ajustando poco a poco para que se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Va a llegar un tiempo en el que los fieles hijos de Dios no van a poder ni comprar ni vender. Ok, ¿por qué? Porque tienen el sello de Dios y dicen, mira, por eso que Dios les dirá después, ¿no? Tienen que prepararse para eso, para aquellos tiempos, ¿no? Huyan a los montes, hagan esto, hagan este otro. Dios mismo dará las indicaciones. Vamos a estudiarlo eso, pero sucesivamente. Pero por ahora que sepas, ¿no?, que todo esto, la imagen de la bestia, ¿no?, este poder político, este poder religioso, unidos, ok, incluso van a perseguir nuevamente a quienes no adoran esos dictámenes satánicos, ¿no? Ok, a los que son fieles a Dios, como fue en el tiempo de los valdenses, ok. Imagínate tú, es terrible, ok. Pero ahora, ¿qué dice? Mira, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Te das cuenta? O sea, que hay un número. Y aquí dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y ahí está. ¿Cuál es la marca de la bestia? Y su número es 666. Algunos rápido de aquí cogen, yo he visto, por ejemplo, ¿no?, en lugares un poco medios tenebrosos donde dice que ha habido adoraciones al diablo satánico, ahí se ponen 666, o los que siguen disque a Satanás en esas iglesias satánicas se marcan aquí, ¿no?, 666, tienen tatuajes, pero sin embargo, ¿no?, a pesar de estar haciendo un énfasis sobre algo que es en contra de Dios, quiero que sepas que la marca de la bestia no será un sello así, una marca específica que te pone en la mano derecha o en la frente. Esto es prácticamente un símbolo, como te digo, ¿no? O obedeces a Dios o transgredes, por ejemplo, el sábado. ¿Con qué? Con tu fuerza, con tu trabajo, transgredes el sábado con tus acciones, ¿ok? O puedes también transgredir con tus pensamientos, ¿ok? Con tu cultura, con tu forma de pensar, con tu forma de afirmar las cosas, ¿ok? Con tu mente, con tu conciencia. Okay, por eso Martín Lutero dirá, ¿no?, mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener esto también. Si ya Dios nos dice que el sello de Dios del día sábado, ¿por qué estamos tan tercos, tan necios? Ok, en continuar. Yo reconozco, yo también era así, era necio y buscaba libros para decir, no, que el domingo es en recuerdo de la resurrección del Señor y es por eso. Y buscaba todos los textos posibles para ir en contra del sello de Dios. Pero de pronto ya en mi conciencia, estudiando la sola palabra de Dios, llego al punto de decir, ¿por qué estoy así tan testarudo? Ok, ya basta, tengo que rendirme a Dios, tengo que arrepentirme de los pecados, tengo que ser humilde. Si soy manso y humilde de corazón, tengo que aceptar lo que Dios me dice, y no lo que mi cabeza o lo que los hombres enseñan. Entonces acá en Apocalipsis 14, del 9 al 12, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,
Ahí está el mensaje de advertencia para aquel que adora a la bestia, recibe su marca, obedece lo que la bestia dice, ¿no es cierto? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo ahora espero que tú digas, amén, la paciencia de los santos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, el que tiene la marca de la bestia no será salvo. ¿Quién se va a salvar? Será el que tenga el sello de Dios al guardar los mandamientos de Dios. ¿A quienes Dios invita entonces a guardar el sábado y a formar parte de su casa? En Isaías 56 nos dice, así dice Jehová, guardad la equidad y practicar la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia de manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto. El hombre, dice, miren, en forma general, ¿verdad? El hombre. Y el hijo del hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado sin profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Ok, a todo ser humano entonces, ¿no es cierto? Dios quiere que observe el sábado, que no lo profane, que no lo transgreda con sus acciones o con sus pensamientos. Ok, o peor aún que esté enseñando que el sábado ya no es bíblico. Ok, ya déjate de esas vainas, diría mi papá, ¿verdad? Déjate de esas cosas, déjate de esas mentiras, apártate del mal. Ok, ya los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. Ahí está el pacto, la firma de Dios, la promesa de Dios. ¿Qué dice? Yo, dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Yo espero que tú, a la luz de todo lo que estamos diciendo, tú puedas decir como decían los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Y ahora pero si tú sabes, ¿no?, que un sello, ¿sabías tú que un sello en la antigüedad tenía que tener tres características bien fundamentales? El primero era el nombre. Ok, si era un rey, por ejemplo, ¿no? El nombre, yo, rey David. Ok, nombre. Cargo, rey. Ok, yo, David, cargo, rey de Israel. Ok, rey. Jurisdicción de Israel. Ok, nombre, cargo y jurisdicción. Ok, es como decir la reina o el rey Carlos aquí, ¿no es cierto? O la reina Elizabeth, ¿quién fue? ¿No? Ok, Elizabeth. Ok, reina. Ok, nombre Elizabeth. Ok, cargo, reina. Jurisdicción, Reino Unido. Ok, así tiene que ser también las características. Y entonces, si tú te das cuenta, la Biblia dice que el sello de Dios está en su ley. Ahora tú tienes que ir a identificar cuáles de los mandamientos cumplen estas tres características. O sea, que tenga el nombre, que tenga el cargo y que tenga la jurisdicción. ¿Ok? Entonces, te leo lo siguiente. Sígueme, por favor. Son tres las características de un sello: nombre, cargo y jurisdicción. Si analizamos en la ley cada mandamiento, encontraremos que estas tres características se muestran en el cuarto mandamiento, que exige la observancia del día sábado como día de descanso. Ok, en Éxodo del 20, del 8 al 11. Ahí, ¿cuál está? Ya hemos leído también eso. Si quieres, abre tu Biblia nuevamente y compruébalo. Ok, ahí está el nombre. Ok, ahí dice Jehová.
ok, yo el Señor, Dios, ok, yo Jehová, ok, el nombre, el cargo, creador. Él dice, yo soy el creador, ¿no es cierto? Y la jurisdicción, ok, de todo lo que él creó, en donde él gobierna, los cielos y la tierra, el universo. Allí está, ¿te das cuenta? Entonces tiene el nombre, Dios, ok, el cargo, creador, la jurisdicción, los cielos y la tierra. Ahí es el donde él domina, donde él comanda, ¿entiendes? En realidad, lo que acabamos de descubrir no es algo nuevo. Dios siempre estableció desde el principio que el sábado fuese señal entre él y su pueblo. Entonces concluimos que el sábado constituye la marca distintiva de Dios para la identificación de sus hijos en el tiempo del fin. Estamos hablando del tiempo del fin, ¿ok? No estamos queriendo decir que el sábado nos va a salvar, más bien que los salvados se identificarán como hijos de Dios guardando el día sábado como día de reposo. Un sello indica pertenencia. Yo pertenezco a quién me está sellando, ¿verdad? Isaías 56 del 1 al 7 dice que la señal no solo era para el pueblo de Israel, sino para todo creyente, sin distinción de sexo, nacionalidad o etnia, ¿verdad? ¿Por qué se guarda el domingo? Vamos a ver aquí en resumen rápidamente, ¿no? La respuesta la encontramos en una profecía bíblica que ya conocemos. Daniel 7, 8 y 25. Aquí habla del cuerno pequeño que representa a la Roma papal, que ha cambiado el día de culto y que el mundo cristiano lo acepta como proveniente de Dios. Sucedió en el año 314, ahí está el año de nacimiento, la partida de nacimiento, ¿no? Después de Cristo. Constantino dio el edicto de Milán. Fue Constantino, mira, un emperador pagano, ¿no? Que después él dijo que se había hecho cristiano, ¿no? Ok, pero fue ahí está la carta de nacimiento. No está, ok, en cambio la carta de nacimiento del día sábado, ¿cuándo está? Ya la creación, el libro de Génesis mismo, ok. Entonces Constantino dio el edicto de Milán, con el que cesaban las persecuciones y propone una ley de libertad religiosa. El 7 de marzo, acuérdate esto, el 7 de marzo del año 321, emitió un decreto ordenado que todos guardasen el día domingo, el honorable día del sol. Por entonces el líder de los cristianos era el obispo Eusebio, colocado por Constantino, de quien se dice que le gustaba la pompa, la fama y el poder. Él convenció a todos los cristianos a que guardasen el domingo bajo el pretexto de la resurrección de Cristo en ese día. Desde entonces los cristianos descansan el domingo, pero Dios siempre mantuvo a lo largo de la historia guardadores fiel del sábado. Cristo no cambió el sábado. Cristo reposó el sábado conforme a su costumbre, asistiendo a la sinagoga todos los sábados. La Virgen María y las otras mujeres reposaron el sábado conforme al mandamiento, incluso después que Jesús murió, ¿ok? Pablo acostumbraba ir al templo todos los sábados y no el domingo. Muchos dicen que el sábado era para los judíos, pero fue instituido desde la creación, antes de la entrada del pecado, y fue conocido antes de su promulgación en el Sinaí. Concluimos entonces que el sábado es parte de la verdad echada por tierra, ¿ok? Por este cuerno pequeño, ¿no? Y que tenía que ser restaurada en el tiempo del fin, y juega un papel muy importante en esta gran lucha antagónica entre el bien y el mal, de la cual formamos tú y yo partes. Debemos tomar una decisión de aceptar ser sellados con el sábado o el domingo. La decisión es nuestra. Yo quiero pedirte a ti, sé que seguramente para muchos va a ser esto muy difícil, muy complicado, decir de qué me está hablando este hombrecito, ¿no? Pero a la luz de la palabra de Dios, hemos visto que es Dios quien te está diciendo, es hora que obedezcas a Dios, ¿ok? Tú vas a tener, muchas veces nosotros nos preocupamos más por los bienes materiales, ¿verdad? Y hasta ahora, si tú te das cuenta, en el tiempo de antes, ¿no? Va a ver en Egipto cómo se enterraban con tesoros, cómo se enterraban, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de los mayas mismos, ¿no? Allá en Sudamérica, ahí también enterraban a veces hasta con el primogénito, con la mujer, o con las herramientas de trabajo, enterraban pensando que iba a haber vida más allá de la muerte, ¿no? Vamos a estudiarlo eso también. Pero sin embargo te vas a dar cuenta, ahora los restos arqueológicos que dicen, ahí están todos los tesoros, ahí en Egipto al menos los ladrones van y roban todas las tumbas, ¿no? Ok, bien que se libró esa tumba de Tutankamón, ok, pero sin embargo, en las otras tumbas, la mayor parte de las tumbas han sido
robadas, ¿no? ¿Ok? Porque nadie se lleva nada. A la final, nadie se lleva nada. Por eso es que Dios nos dirá, es mejor, es necesario que hagas tesoro en el reino de los cielos, donde los ladrones no vienen, donde la polilla no les pudre, ¿ok? Donde no viene carcomida por gusanos, ¿ok? Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón, ¿ok? Dios quiere que nosotros hagamos esos tesoros en el reino de los cielos, ¿ok? Si tú hasta ahora has sido una persona desobediente a los mandamientos de Dios y pensabas que aún desobedeciendo a Dios, ¿ok? Tú tenías el Espíritu Santo, quiero que sepas que no es así, ¿ok? Si tú quieres ser sellado con el Espíritu de Dios, ¿ok? Y por ende, o sea, como resultado, vas a tener vida eterna en Cristo Jesús cuando Él regrese, es necesario que tú obedezcas a Dios. Le obedezcas, lo ames, no solamente de lengua, de palabra, ¿ok? Como muchos me dirán, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Basta de todo eso. Es una falsedad, no te autoengañes. Es necesario, Dios dirá, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Sería muy triste para Dios cuando Él venga, ¿no es cierto? Que tú puedas recibir de Él las palabras diciendo, mientras tú estás diciendo, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, he sido bueno, daba buenas obras de caridad, hacía tantas cosas buenas, hacía milagros incluso poderosos, sanaba a la gente y tantas cosas. Y Jesús que te diga, no, eres un mentiroso, yo no te conozco a ti, ¿ok? Obrador de iniquidad, de maldad. Qué triste, ¿eh? Yo creo que esa va a ser la frase más triste, más triste. Yo espero que tú estés en el grupo de aquellos que en cambio Jesús, cuando te vea, ¿ok? Te diga, venid, bendito de mi Padre, ¿ok? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, ¿ok? Y me diste de beber, era forastero. O sea, hacían obras buenas también, ¿no es cierto? Pero al final, tú eres sellado con el sello de Dios. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque obedeciste. Me amaste a mí, no solo de palabra, sino en hechos y en verdad, obedeciendo mi santa ley. Y por ese motivo tú eres bienvenido, ¿ok? Y tú también, cuando le veas a Jesús, harás como dice el profeta, ¿verdad? Alzarás tus manos y dirás, bienvenido Señor, te hemos esperado y tú nos salvarás. Confía en Dios. Sé que para ti va a ser muy difícil posiblemente, ¿no? Ese es un tema que estando hablando sobre el sello de Dios y vas nuevamente a reconocer sobre el sábado, a estudiar sobre el sábado también, ¿no? En los temas que estudié anteriormente. Pero yo quiero que esto viene enfatizado tanto, propio porque será un evento que dividirá al mundo entero, ¿no? Si eres obediente a Dios o no. Ya recuérdate tú lo que pasó con los amigos de Daniel o con Daniel mismo, ¿no? Los amigos de Daniel ahí estaban mientras todo el mundo se arrodillaba frente a la imagen, a esa imagen del rey. Ok, ahora en los últimos tiempos será la imagen de la bestia. Mientras todos se arrodillarán, habrán pocos los que se permanecerán fieles y firmes. Ok, suceda lo que suceda, permanecerán fieles y firmes. Y Dios seguramente, así como bendijo a estas personas que aunque si les echaron a 3 en el horno de fuego, el rey cuando fue a ver estaban 4, porque el cuarto era Jesús mismo que estaba dentro y ellos no se habían quemado, ¿verdad? Imagínate, permite que Dios haga el poder, un milagro en ti y que a través de tu obediencia, tú y tu casa, o sea que por influencia tuya, puedan ¿qué cosa? Llegar a ser salvos y que tú digas, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no tengas miedo, recuerda tú que si tú buscas primero el reino de Dios, Dios va a otorgar ¿qué cosa? Bendiciones. Ok, no creas que Dios por tú ser, como se podría decir, ¿no? Una persona desobediente vas a recibir las bendiciones de Dios. Te puede ir bien, ok, te puede ir bien, pero en realidad, ok, al ser desobediente tú no vas a tener vida eterna, ok, pero Dios quiere que tú seas obediente, y Dios dice que si tú le obedeces a Él, Él te va a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde, ok, o sea que no tengas miedo de cerrar tu negocio en Santo Sábado y de poner, así como conocí una persona, ¿no? Que era una persona muy rica y que tenía que en la puerta lámpara ahí de su ferretería, de sus casas, tenía puesto escrito, ¿no? El sábado aquí no se trabaja, es el sello de Dios, ok, y decía Éxodo 20, ponía todo el texto bíblico. Interesante, ¿no? Ok, tú también, bueno, no digo que vaya a hacer una cosa así, ¿no? Pero que al menos señales, ¿no? Que el sábado es un día santo, que el sábado es un día no para hacer tus propios deleites o para profanarlo o para pisotear, sino que es un sábado de delicia, un sábado en el cual tú le llamas santo, un sábado agradable, un sábado en el cual tú te encuentras con tu Creador y le dices, Señor, mira, yo te busco todos los días, es verdad, yo te adoro todos los días, sí, es verdad, pero este día yo espero que llegue
porque yo en este día puedo estar pues, contigo y puedo hablar contigo, puedo tener esa intimidad contigo tan hermosa, ¿no? ¿Ok? Y eso es un preludio, un deseo, una esperanza para aquel día grandioso, cuando ya Cristo vendrá y nos llevará para pasar un sábado eterno y feliz junto a Él en el reino de los cielos. Yo espero que tú hagas parte también de ese grupo y gracias por apoyarme, gracias por seguir compartiendo este canal y por dejarme un bonito comentario. ¿Ok? Si tú no estás de acuerdo, también puedes comentarlo, ¿ok? Fundamentate en la palabra de Dios y mira lo que dice la Biblia y bueno, aquí estamos para escucharnos. Espero que lo que escriba sea así, en forma educada y con textos bíblicos que puedan a profundizar, ¿ok? Y dar evidencias, ¿no? De que seguramente lo que se está diciendo es falso, está errado. Aquí estamos para esto, ¿ok? Pero como yo te dije anteriormente, ya lo había estudiado todo esto. Pensé que era así, de esa forma, equivocada, errada, pero ahora he conocido la verdad y he dicho, tengo que estar siempre de parte de la verdad hasta cuando Cristo venga. Recuérdate que la próxima vez estudiaremos sobre lo que es la bestia y el Apocalipsis 13 y el 666. O sea que la próxima vez vamos a estudiar nosotros sobre lo que es la verdadera marca de la bestia. Ok, vamos a profundizar. Ahora lo hemos dado una penelada así rapidito, ¿no es cierto? Una retocada rápidamente, pero la próxima vez, en la segunda parte, vamos a estudiarlo bien sobre esto y así te queda bien claro sobre ese tema de lo que es la bestia y el Apocalipsis 13, ok, del 666. Nos vemos en el próximo estudio. Chao, bendiciones. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tú le sigues, amigo mío, si tú le sigues, amigo mío, si tú le sigues, amigo mío, serás feliz, serás feliz. Si tú estás errante en la vida, en el camino de la perdición, si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás, ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, y lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Hey. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, junto a ti, junto a ti, buscaré otro mar, buscaré otro mar, buscaré otro mar. Amén. A su hora y en su momento Él hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora y en su momento y a su tiempo, a su hora y en su momento. Él hará todas las cosas a su tiempo, y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí y a su tiempo, y a su tiempo, y a su tiempo. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que una mansión Cristo me da
oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar, que no va a fallar, que no va a fallar. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Aquel yo que possam contemplare te, ricchi di bontà, perché che ogni mio pensiero volgi verso te, Gesù, per vivere ogni dì col potere dell'amore. Tienimi sempre più vicino a te, portami dove tu vorrai. Io volerò come aquila nel cielo, lo spirito sarà per sempre accanto a me col potere dell'amore.
portami dove tu vorrai. Io volerò come aquila nel cielo, lo spirito sarà per sempre accanto a me col potere dell'amore. Lo spirito sarà per sempre accanto a me col potere dell'amore. Amén.